La noche del 29 de septiembre de 2025 en la avenida Presidente Masaryk debería haber sido como cualquier otra. Las boutiques de Louis Vuitton y Cartier brillaban con un esplendor artificial, los turistas paseaban con sus bolsas de compras y el aroma a café de especialidad se mezclaba con los perfumes caros de la élite capitalina. Pero en la esquina de Molière, justo frente al imponente edificio de vidrio ahumado que albergaba el exclusivo salón Mickey Hair, el sueño de prosperidad se quebró para siempre. Miguel Ángel Mickey de la Mora, el estilista de 28 años que había convertido el peinado en una forma de arte para las celebridades, bajaba las escaleras de su negocio revisando un mensaje de agradecimiento de Ángela Aguilar. No vio acercarse la motocicleta negra con dos figuras encapuchadas. No tuvo tiempo de reaccionar cuando 5 disparos de 9 milímetros perforaron su cuerpo con precisión mortal. El primero en la nuca, el segundo en el cuello, los restantes en el pecho mientras caía sobre el mármol pulido de la entrada. Su bolso Hermès rodó por las escaleras, dejando escapar un billete de 2 pesos que parecía una burla del destino. Para cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó la zona y el alcalde Mauricio Tabe tuiteó que se trataba de un ataque dirigido, Mickey ya se había convertido en otra estadística de violencia en la Ciudad de México. Pero lo que nadie imaginaba era que este asesinato aparentemente local contenía los hilos de una conspiración que llegaría hasta los niveles más altos del poder nacional. 2 días después del crimen, en las oficinas blindadas de la Fiscalía General de Justicia, Omar García Harfuch revisaba los informes preliminares con una intensidad que solo conocen quienes han enfrentado la muerte de cerca. El secretario de Seguridad, marcado físicamente por las 19 balas que recibió del cártel Jalisco Nueva Generación en 2020, no dormía desde la noche del ataque. Entre las pertenencias de la víctima, además de su iPhone con mensajes sin leer y un pasaporte listo para un viaje a Miami, su equipo encontró un recibo de transferencia bancaria por 1.7 millones de pesos mexicanos. A primera vista, podría haber sido un pago por servicios de belleza o un préstamo entre amigos. Pero la intuición de Harfuch, pulida en años de lucha contra el crimen organizado, le dijo que este papel arrugado era la clave de todo. Ordenó inmediatamente un rastreo financiero forense que revelaría una verdad explosiva. Los 1.7 millones de pesos eran apenas la punta visible de un iceberg criminal que envolvía al cártel de Sinaloa, una red de extorsión de alto nivel operada por la exdiputada Sandra Cuevas, y la sombra consentidora de un peso pesado de la política nacional: el senador Adán Augusto López Hernández. La investigación descubrió que Mickey de la Mora no era solo el estilista genial que aparecía en las redes sociales. Detrás de su imagen de éxito yacía un lavador de dinero involuntario, un peón en un juego mucho más grande que él. En las semanas previas a su muerte, había movilizado aproximadamente $8 millones desde cuentas fantasma en paraísos fiscales hacia una red manejada por Cuevas, utilizando su salón como fachada para blanquear fondos de extorsiones en colonias como la Roma y Condesa. Cuando Mickey comenzó a desviar fondos para su beneficio personal, viajes a Dubái, un Porsche de lujo, su deuda con la organización creció hasta los 3 millones de pesos. La transferencia de 1.7 millones que realizó horas antes de morir era un intento desesperado por saldar parte de esa deuda. Pero ya era demasiado tarde. Sandra Cuevas, presionada por sus superiores en la estructura criminal, necesitaba un chivo expiatorio que enviara un mensaje claro a todos aquellos que consideraran traicionar la organización. La investigación de Harfuch reveló que el móvil del asesinato era aún más siniestro de lo que parecía inicialmente. Mickey de la Mora no solo debía dinero. Guardaba un secreto que podía derrumbar décadas de operaciones criminales cuidadosamente construidas. A través de su amistad con Diana Esparragosa, una influencer de 27 años presumiblemente nieta de Juan José El Azul Esparragosa Moreno, el legendario cofundador del cártel de Sinaloa, Mickey había descubierto accidentalmente una narcofosa oculta en un rancho de Badiraguato, Sinaloa. Durante un viaje a Punta Mita 2 semanas antes del crimen, Diana, en un estado de embriaguez, le había compartido las coordenadas de la propiedad familiar. La curiosidad de Mickey lo llevó a visitar el lugar disfrazado de turista, donde descubrió restos de más de 50 desaparecidos, envases de ácido clorhídrico e identificaciones mexicanas y guatemaltecas esparcidas como confeti macabro. Aterrorizado por su descubrimiento,
Miki amenazó con filtrar la información a un primo lejano que trabajaba como analista en la DEA. Si hablas, nos hunden a todos, le respondió Diana en un audio que luego sería recuperado por el equipo de Harfuch. Este secreto llegó a oídos del propio El Azul, ya fuera desde su supuesta tumba o desde un búnker en Durango, quien consideró que Miki representaba una amenaza existencial para su organización. El 18 de septiembre de 2025, en una mansión de Huixquilucan rodeada de pinos y muros de 3 metros, se celebró una reunión que sellaría el destino del estilista. Representantes de El Azul llegaron en un convoy de Suburbans blindadas. Sandra Cuevas presidía la reunión con una laptop abierta mostrando transferencias a Dubái. El chico sabe demasiado, dijo uno de los hombres de Sinaloa, refiriéndose al descubrimiento de la fosa. Amenaza con hablar y mi nieta está involucrada. Fue en este punto donde la investigación de Harfuch descubrió el eslabón más explosivo: la participación del senador Adán Augusto López Hernández. Cuevas, aliada del senador en campañas pasadas, tecleó un mensaje cifrado solicitando autorización para el procedimiento. Minutos después llegó la respuesta, un simple emoji de pulgar arriba. El pacto estaba sellado. El asesinato sería ejecutado por la facción Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, especialistas en trabajos limpios en la capital, por la suma de $1.7 millones. El pago se estructuró en 3 tramos: $500,000 por adelantado a una fundación ecológica falsa en Colima, el resto en carteras de criptomonedas en Estonia. La orden específica fue: limpienlo rápido. Visible para que sea mensaje. Visible para que Diana Esparragosa lo viera en sus redes sociales y entendiera el precio de la traición. Mientras esta conspiración se desarrollaba en las altas esferas del crimen y el poder, Miki intentaba desesperadamente huir. Había reservado boletos a Los Ángeles y contactado a su primo en la DEA, pero la red de Cuevas lo vigilaba estrechamente. Un informante dentro de su propio salón le pasaba información sobre sus movimientos. El 29 de septiembre, mientras los sicarios se preparaban, Miki recibió un último mensaje de Diana: «Cuídate, abuelo pregunta por ti». Él respondió con un corazón, ignorando que era su sentencia de muerte. El 3 de octubre de 2025, Omar García Harfuch se paró frente a un podio ante medios nacionales e internacionales para dar una de las conferencias de prensa más explosivas en la historia reciente de México. Con las cicatrices de su atentado aún visibles en su mirada, el secretario de Seguridad comenzó: «Esto no es un crimen aislado. Es un intento de captura del Estado por el crimen organizado». Detrás de él, una pantalla proyectaba evidencias contundentes: el recibo de transferencia de $1.7 millones rastreado hasta cuentas de Sandra Cuevas, mapas satelitales de la narcofosa en Sinaloa, chats interceptados y el testimonio de El Moto, el sicario capturado en Tlalnepantla, que confesó: «Me pagaron en dólares. Dijeron que era por un traidor que vio la fosa». Harfuch detalló minuciosamente la alianza criminal: El Azul, motivado por proteger su secreto y a su nieta Diana. Sandra Cuevas, por la deuda no pagada y para enviar un mensaje a otros colaboradores. Y Adán Augusto López Hernández como el consentidor desde las sombras, notificado del plan y dando su aprobación tácita a cambio de favores políticos en Tabasco, donde su secretario de Seguridad estaba vinculado con la delincuencia organizada. La sala estalló en murmullos cuando Harfuch mencionó al senador morenista. Periodistas gritaban preguntas sobre las pruebas contra una figura tan prominente. «La Fiscalía General de la República ya abrió carpeta», respondió Harfuch con firmeza. «No habrá impunidad». Las repercusiones fueron inmediatas y trascendentales. Sandra Cuevas fue detenida en una finca en Querétaro, esposada mientras gritaba: «Esto es persecución política». Pero en su teléfono se encontraron más de 500 mensajes coordinando la farsa. Diana Esparragosa, interrogada en Guadalajara, colapsó: «Abuelo me dijo que Miki era familia, pero traicionó». El 11 de octubre, un cateo en la mansión de Huixquilucan descubrió servidores con registros de transferencias y un teléfono desechable con el mensaje de Adán Augusto: «Procedan». Discretion. Bajo presión intensa, el senador renunció a la coordinación de Morena en el Senado, aunque en una conferencia de prensa improvisada negó cualquier implicación directa,
atribuyendo las acusaciones a un ataque político orquestado. Para el 20 de octubre, la Fiscalía General presentó cargos formales contra Adán Augusto por complicidad en homicidio, lavado de dinero y nexos con delincuencia organizada. Cuevas, en prisión preventiva, declaró: Miki era útil pero ambicioso. Diana Esparragosa entró a un programa de testigos protegidos en Estados Unidos. El caso Miki Ger había expuesto no solo un homicidio, sino la anatomía completa de cómo el crimen organizado se infiltra en el poder político, utiliza negocios legítimos como fachadas y elimina metódicamente a quien representa una amenaza. Harfuch resumió el significado más profundo del caso en su última aparición pública sobre el tema: no capturamos solo personas, capturamos un sistema. En México el crimen no siempre llega en camionetas con cuernos de chivo. A veces viene en motos silenciosas, en transferencias invisibles, en amistades que parecen de revista. Las escaleras del Salón Masaryk, donde Miki de la Mora murió, se convirtieron en un altar espontáneo con velas y fotos de sus transformaciones capilares más famosas, un recordatorio silencioso de que en el México contemporáneo, incluso el glamour más deslumbrante puede esconder secretos mortales.